Hoy, miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 21, 12 al 19. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ninguno de sus adversarios. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los cederán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. El presente relato forma parte de las reflexiones finales del camino de Jesús y se ubica en la última semana de lo que la Iglesia llama el tiempo ordinario. A partir del próximo domingo iniciamos un nuevo año de celebraciones de la Iglesia con lo que se conoce como el tiempo de Adviento. Bueno, pues el tema de esta última semana de celebraciones de la Iglesia son los eventos por venir. Vimos ayer que tanto a la Iglesia como al mundo nos esperan tiempos muy difíciles, de guerras, violencia, escaseces, pestes. Pero lo importante es que a su Iglesia Jesús le dice que no tenga miedo, que no tema a lo que vendrá, que Él acompañará a su Iglesia hasta el último día, cuando vuelva con poder y gloria a clausurar la historia y a inaugurar los cielos nuevos y la tierra nueva. Y que después el universo se regirá solo por la justicia y por la paz. Por tanto, el relato de hoy hay que reflexionarlo a la luz de esta invitación a la esperanza en medio de las dificultades. Ayer vimos que el anuncio de los acontecimientos que vendrán fueron muy generales. Jesús nos dijo que las señales que precederán a estos acontecimientos serán de violencia y sufrimiento. Y nos anunció también que surgirán salvadores del mundo, que aparecerán como si fuesen Mesías, ofreciéndonos soluciones a nuestras dificultades. Jesús nos advierte que no sigamos esas voces alarmistas y de soluciones rápidas, que solo son vendedores de falsas ilusiones y de callejones sin salida. Pues nosotros ya sabemos su camino. Él nos pide que sigamos firmes en su camino, que sigamos siendo justos y veraces en medio de las dificultades. Y sobre todo, que no tengamos miedo, que Él nos acompañará y que con Él llegaremos al final. Bueno, pues a la luz de este panorama general, el relato de hoy se centra en las persecuciones que sufrirá su Iglesia en el futuro. El texto empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Como ven, Jesús anuncia a su Iglesia arrestos, persecuciones, juicios y cárceles. Y todo esto, dice Él, por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre significa literalmente por mi causa. ¿Y cuál es la causa de Jesús? Sabemos ya que la causa de Jesús fue su Padre. Su Padre fue la pasión de su vida, y Jesús solo buscó hacer lo que su Padre quería. Vivió solo para hacer su voluntad, solo lo que le agradaba y complacía. Y lo de Dios es la verdad, la justicia, la vida y el bien. Como se lo dijo a Pilatos: para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Por tanto, lo que complace a Dios es que vivamos a la luz de la verdad y de la justicia. Y lo que le complace es que amemos y nos preocupemos de quienes más necesitan. Por tanto, la verdad, la justicia y el amor al prójimo son la causa del camino de Jesús. Y su Iglesia está llamada a complacer al Padre, a decir siempre la verdad y a defender siempre lo que es correcto. Pero resulta que a quienes son del mundo no les gusta ni la verdad
ni la justicia. No les gusta que se actúe con rectitud, pues sabe que perderán. Le pasa como a la oscuridad, que no le gusta la luz, pues cuando ésta se enciende, la oscuridad desaparece. Y entonces, para evitarlo, los que son del mundo perseguirán a la iglesia, van a querer silenciarla, van a querer apagar la luz, pues en la transparencia, los del mundo están perdidos. Recordemos que la iglesia no solo son las autoridades eclesiales, somos todos nosotros, somos todos los bautizados, todos los que siguen el camino de Jesús, todos los que defendemos su causa. Todos, pues, somos iglesia. Esto significa que por seguir el camino de Jesús y por defender su causa, todos seremos denunciados, perseguidos, arrestados y eliminados. Jesús nos enseña que en todos estos eventos nosotros, como dice el texto, tendremos ocasión de dar testimonio de su camino. Bueno, pues sucede que detrás de este relato de Lucas está la historia reciente de la iglesia naciente. En torno a los años 90, cuando el Evangelio de Lucas vio la luz, ya la iglesia tenía unos 60 años de historia. Y había sido una historia como la que describe este relato, de persecuciones, cárceles y muertes. Por ejemplo, en el año 37, solo 7 años después de la muerte y resurrección de Jesús, empezó una persecución judía contra los judíos que se habían convertido al cristianismo y que eran de cultura griega. En esa persecución, los judíos apedrearon a muerte a Esteban, y como consecuencia de esto la iglesia se dispersó por las regiones de Judea y Samaria. Pablo será uno de los que perseguirán a la iglesia en estos primeros años, pero luego de su conversión, Pablo será víctima de estas persecuciones judías. Lo quisieron matar, pero por tener ciudadanía romana, Pablo apeló al César y fue llevado a Roma para ser allá enjuiciado. Poco después, en el año 49, el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos, y con ellos echó también a los cristianos, pues los romanos no distinguían entre judíos, y en ese momento la gran mayoría de cristianos eran judíos. En esos años la tensión entre Roma y los judíos se fue poniendo cada vez más tensa, hasta que estalló en las guerras judías del año 66, lo que finalmente llevó a que en el año 70 el general Tito destruyese Jerusalén. En el año 64, el emperador Nerón incendió Roma, y a fin de calmar la furia de la gente, le echó la culpa del incendio a los cristianos. Estas y otras calumnias provocaron la indignación del pueblo romano, y el cristianismo fue condenado por odio al género humano y se la declaró religión ilícita. Y los cristianos se vieron sometidos a una serie de tormentos y torturas. En los circos eran echados a los leones, crucificados, prendidos como hogueras, y estos terribles espectáculos se convirtieron en la diversión del pueblo romano. Como fruto de estas persecuciones, morirán Pedro y Pablo y muchos otros cristianos. Como ven, los inicios de la iglesia fueron muy duros. Ser cristiano significaba un compromiso de vida. Al bautizarse uno se jugaba la vida y en muchos casos la perdía. El evangelista Lucas, que escribe el relato que estamos comentando, conocía de estos acontecimientos y sabía que la iglesia había sido perseguida y que lo sería en el futuro. Y en consecuencia, decide, en este capítulo final de la vida pública de Jesús, reunir las enseñanzas de Jesús, que nos enseña cómo debemos actuar en estos casos difíciles. ¿Y cómo debemos actuar? Primero, Jesús nos dice que hagamos el propósito de no preparar nuestra defensa, porque yo, dice el texto, les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Caminemos, dice Jesús, diciendo siempre la verdad, y ante la verdad, el mal
no podrá contra ustedes. Segundo, nos dice que no nos sorprendamos que hasta nuestros padres y parientes y hermanos y amigos nos traicionarán y matarán a algunos de nosotros y todos nos odiarán por causa de mi nombre. Desgraciadamente, parientes y gente cercana a nosotros que vive de acuerdo a los valores del mundo se pondrán en contra nuestra. Que no nos extrañe que se pongan en contra de la verdad. Pero si seguimos con la verdad, ganaremos. Y tercero, Jesús nos asegura que ni un cabello de la cabeza nuestra perecerá, y con nuestra perseverancia nos salvaremos. En esta frase final del relato, Jesús desea asegurarnos que nunca perderemos si vamos de la mano con la verdad, y que si seguimos su camino, a pesar de los nubarrones oscuros que se ven venir, Él nos garantiza que viviremos. En conclusión, los invito primero a considerar que hoy también la Iglesia es perseguida violentamente en algunos países del África y del Asia, y menos visiblemente en otras partes del mundo, pues nos perseguirán con falsos testimonios, difamaciones, montajes, distorsiones y con todo medio legal que haga imposible seguir adelante con nuestra misión. Desgraciadamente, el mundo se ha valido de casos verídicos de delitos sexuales y financieros de algunos miembros de la Iglesia, y que nos han dejado muy mal. Pero así no es toda la Iglesia. La gran mayoría de nosotros quiere más bien caminar a la luz de Dios y actuar rectamente y ayudar a los necesitados. Y segundo, los invito a considerar también la necesidad de confiar en Dios. Tenemos que actuar bien y ponernos en sus manos, y Él se encargará de sacarnos a flote y de extender la fuerza de su reinado. Pero para que Él pueda ayudarnos, la condición es que vivamos en su luz. No podemos esperar que Él nos ayude si no somos íntegros. Pidámosle a Dios por la Iglesia perseguida alrededor del mundo y pidámosle que nos dé su gracia para perseverar en el camino del Señor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.